Empezamos a grabar y, pues, de igual forma, sus 5 sentidos, por favor, ¿sí? Si están todavía en camita, si están todavía durmiendo, levántese y empiece a fijarse esto porque hasta explicar cuesta, les digo la verdad, hasta explicar. Bien, muestreo estadístico. Constantemente ya han escuchado cuál es el número de encuestas que vamos a llevar adelante, ¿verdad? ¿Quién me dice cuántas encuestas van a ser? 384. 384. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora justamente les voy a explicar de dónde sale ese número. Una muestra estadística puede ser a través de una fórmula para poblaciones finitas o para poblaciones infinitas. Este muestreo estadístico, cuando estamos hablando que tenemos el número de la población, obviamente tiene que cumplir algunas variables sumamente importantes, ¿verdad? Por ejemplo, que sea representativo. Podemos decir que todo esto es nuestra población. Entonces, al hacer el muestreo, vamos a elegir un pequeño número de la población, pero que obviamente considere a todos y cada uno. No es lo mismo que todo esto sea mi población y yo diga, solamente voy a encuestar a estos de acá. Y listo, pare de sufrir. Esto no está siendo representativo a todo lo demás. Por eso es justamente que se hace este tipo de ejercicio. Tiene que considerar algo. Ustedes, por ejemplo, por así decirlo, viven en una burbuja estadística. Ustedes pueden decir, yo voy a estudiar a los jóvenes universitarios de la ciudad de Santa Cruz. Perfecto. Pero cuando ustedes han definido esa variable y empiezan ya a hacer sus encuestas con los jóvenes universitarios, resulta que solamente le están pasando a sus amigos de la Unifrance. Esos no son los jóvenes universitarios de la ciudad de Santa Cruz, ¿verdad? Se supone que para hacer esa investigación tienen que enviar la encuesta a los estudiantes de la Gabriel René Moreno, ay, no sé, ¿qué universidades más hay allá? Udabol. La UPSA, la Católica, UTEPSA, UDI. Udabol. La UPSA, te hablaron de la UPSA alguna vez. Universidad Privada de Santa Cruz, ¿no es? De la Sierra, creo. UPSA. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Se supone que tienen que llegar pues a todos ellos porque todos ellos conforman los jóvenes estudiantes de la universidad. Podría incluso esto discriminarse un poquito más y decir los jóvenes universitarios de la universidad pública o de la universidad privada de la ciudad de Santa Cruz, ¿verdad? Ahí estamos discriminando un poquito más y listo, pare de sufrir. Hace algún tiempo atrás, cuando estábamos empezando con estas clases virtuales, obviamente una de las grandes críticas era el hecho de que no manejábamos, yo les digo a nivel general, los docentes no manejábamos bien las plataformas audiovisuales como también las plataformas educativas. Entonces hicieron, por ejemplo, un estudio, me acuerdo, sobre la conformidad, sobre la aceptación, sobre la incidencia de las herramientas educativas aplicadas por la Universidad Franz Tamayo. ¿Quién es entonces ahí la población a estudiar? Los estudiantes de la Universidad Franz Tamayo. En ese entonces, aquí en la ciudad de La Paz, creo que eran alrededor de 2.700 estudiantes o 2.300 estudiantes, creo que eran. Esa ya era la población. Pregunta para ustedes y para que empiecen a reflexionar.
Considerando solamente la población estudiantil de las universidades privadas de la ciudad de Santa Cruz, ¿cómo podemos saber cuántas personas están inscritas o cuál es ese universo de estudiantes? ¿De dónde saco ese dato? ¿Quién me dice? Lo sacamos en el INE. Ahí existen planillas que están categorizadas por si son estudiantes o no trabajadores en general. Muy bien, del INE, dice. Francamente, yo no sabría a qué parte del INE entrar. Sé que hay de todo menos por universidades, pero muy buen dato. ¿De dónde más podemos obtener? Ah, les escucho. ¿De dónde? De cada universidad. Perdón, No estoy segura. De cada universidad, digo, no estoy muy segura. de cada universidad. ¿Ya? A ver, Thais, ¿cómo obtendrías de cada universidad? Tendría que preguntar a cada una universidad cuántos estudiantes tiene. En base a eso sumar y ya Exacto, tendría el tamaño de la muestra. exacto. Muy bien, Thais. Gracias. Ok. La verdad es esa. La forma más práctica es tratar de comunicarse con esas universidades. O sea, ese es el trabajo de un investigador, ¿no ve? No te tiene que dar pena preguntar. O sea, a lo mucho te van a decir no y para de sufrir. Tal vez si has elegido las palabras inadecuadas, ya vas a causar un poco de molestia, pero ni modo. Pero si tal vez tienes un poquito más de sutileza, si lo haces de manera un poquito más formal y dices, buenos días, señores, ustedes, o sea, están realizando una encuesta sobre la aplicación de plataformas educativas en los estudiantes universitarios. ¿Podrían, por favor, ustedes ayudarme? Necesito saber cuántos estudiantes tienen inscritos en la universidad. A nivel general, no necesito el dato exacto. Ah, o sea, algunas universidades te van a decir, no, ¿sabes qué? Manda tu cartita formal y la vamos a analizar y en función de eso te vamos a dar una respuesta, te van a decir, ¿no ve? Pero si has elegido a la persona correcta, a la secretaria, al ayudante, a uno de los docentes, qué sé yo, si has elegido a la persona correcta, o como se diría, al elemento más débil, te va a decir directamente, sí, aquí en Lotepsa somos ya 3.700 estudiantes aproximadamente, así, y vamos creciendo y no sé qué, y no sé cuántos. O sea, una sola persona te puede dar ya toda la información. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Preguntar. Así de simple. Cuando llevé a cabo, me acuerdo, mi primer proyecto en pregrado, yo lo que quería hacer, bueno, lo que proponía era en ese entonces la creación de la competencia de los helados Fruits. Creo que allá también hay, ¿verdad? Fruits. La razón Bien, es sencilla. Acá en la ciudad de La Paz, por años de años, era el único helado que ofrecía este producto elaborado en base a yogur. El único. La siguiente competencia, así, o producto semejante, eran los bolos de delicia o de panda que los hacían en base a yogur. Pero no había más. Entonces yo dije, de cierta forma, esto es un comportamiento monopólico y también por eso se dan el lujo de cobrar lo que les dé la gana. Son helados sabor saludables, son helados con un insumo que nadie más está usando y por este lado te están cobrando 15 bolivianos. O sea, hasta uno ya reflexiona y se pone a pensar, o me compro un heladito Bresler, o me compro un, no sé qué se llaman esas paletas finitas de delicia, de panda, un helado tentación, ¿no? O me compro un helado tentación de 5 pesitos, que es fino, que es agradable, que es bien elaborado y todo, o me compro un helado de yogur de 15 bolivianos, que costaba 3 veces más.
Y a mí me gustaban esos helados. Bueno, hasta ahora me gustan bastante. De hecho, mi hijo siempre me pide cuando vamos por estos centros comerciales, ¿no? Entonces yo dije, es necesario regular su precio y su oferta por medio de la creación de una de estas empresas. Ahora, ¿de dónde saco los datos si solamente ellos, o sea, estamos hablando de una empresa prácticamente monopólica? ¿De dónde saco los datos? Ahí manejamos tres tipos de herramientas, ¿verdad? La encuesta, la entrevista y la observación. No les miento, recuerdo, ahí me di cuenta que sí podía ser nomás un poquito buen investigador porque por lo menos 2 días, así todas las tardes, toda la tarde de esos días, me fui a sentar aquí al Megacenter y empecé a documentar y empecé a observar qué es lo que hacían, qué es lo que no hacían. Y me anotaba en mi cuadernito y estaba sumamente concentrado. Veía cuántas personas iban, cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres, cuántos eran niños. Todo, todo estaba observando. Pero al final decía, necesito saber qué producto están vendiendo porque no se podía ver eso. Ahí fue donde ya, yo les digo, me daba miedo preguntar, pero cuando le dije a mi tutor, recuerdo, eh, tengo toda esta información, pero no sé cuáles son los productos estrella, no sé cuáles son los productos que más se vende, etcétera, etcétera. Y él me dijo, fácil, vas a tener que ir una de estas tardes y vas a tener que preguntar o hablar con alguien de estas sucursales. En ese entonces habían 3 sucursales. Y me dijo, si alguno no te quiere dar información, inmediatamente te vas donde la otra. Si esa otra no te quiere dar información, inmediatamente anda donde la otra. Porque ¿qué pasa si es que vas al día siguiente? De repente en su reporte diario van a decir, vino una persona a tratar de obtener información y listo, todos van a estar ya alertados y con mayor razón tal vez no te van a querer dar información. Así es que andate bien presentable, bien seguro y trate de encontrar las palabras más asertivas para que te puedan dar esa información. ¿Listo? Yo me lo tomé tan en serio que esa misma tarde, me acuerdo, volví al Megacenter, así solito, loquito, y hablé con la persona que me atendió porque en realidad no sabía cómo abordarle y lo primero que hice, ¿me vendes un helado? Así, listo. Me compré un helado y cuando ya me lo estaba entregando, obviamente esperé cuando estaba medio vacío. Entonces, cuando estaba vacío, me compré y le dije al joven, amigo, ¿puedo hacerte una preguntita? Mira, estoy estudiante de la universidad y quería hacer un trabajo, investigar sobre la oferta de helados de yogur. Le dije, ¿será que me puedes dar un poquito de información, por favor? Le dije, listo. No necesito, chicos, de verdad, no necesité decirles o decirle nada más, nada más. Él me empezó a decir, sí, somos una empresa, somos 3 sucursales, estas personas son los dueños, esta sucursal vende tanto. O sea, yo me quedé así loco con tanta información porque me acuerdo que lo grabé con mi celular. Lo grabé y fue impresionante. O sea, ¿quién diría? Yo veo una tienda relativamente vacía y me dicen, sí, es que nuestro nivel alto de ventas es en los miércoles 2x1 del cine y los fines de semana, me dicen. Qué interesante, yo pensé que los fines de semana era vacío. Me dicen, no, 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 los fines de semana es cuando más se llena y cuando más vendemos, me dicho. Y me acuerdo que en ese entonces sus ventas llegaban a los 40.000 bolivianos aproximadamente por sucursal. Imagínense, de esos 40.000 bolivianos ganan por lo menos un 50%, 20.000 bolivianos. Un tema por costos y alquileres y pagos, ¿no ve? Por lo menos el 50% tienen que ganar. De esos 20.000, en ese entonces creo que les pagaban 1.700 a cada uno de los empleados y eran 2 empleados. 1.700 a uno, 1.700 a otro. O sea, cada negocio le estaba reportando a su propietario alrededor de 15.000 bolivianos de ganancia. Cada una de esas sucursales, eran 3 sucursales.
¿Qué era lo más interesante y lo que realmente me motivó a mí, por ejemplo, a especializarme en proyectos? Que el negocio de al lado, el Flavor Burst se llama, no sé si allá habrá, ¿no? Unos helados de un pingüinito, vendían por lo menos 3 veces más de lo que vendía la Frus. Imagínense vender 3 veces más y que cada sucursal te haga ganar 45.000 bolivianos al mes. Ahí fue donde realmente yo desperté y me dio mucho gusto estudiar esto. Mucho, mucho gusto. Esos son algunos tips entonces sobre lo que es la parte de investigación. Esa es entonces la forma en la cual se pueden definir las poblaciones. Ahora, les voy adelantando algo. Es más difícil, chicos, más difícil decir que tu población es infinita. ¿Por qué? Porque esto justamente revisan los tribunales, revisan los tutores. Eso es lo que tienes que saber definirlo. Si tú me dices, no, pues, o sea, yo voy a estudiar a los jóvenes universitarios y es una población infinita, o sea, ¿de dónde voy a saber cuántos están inscritos actualmente a la fecha? Como dice nuestra compañera, tal vez del INE, llamando, averiguando, preguntando, siempre hay una forma de obtener esos datos. Y si no tienes los datos exactos, por lo menos vas a adquirir un estimado. Y ese estimado ya va a ser válido. Aquí en la ciudad de La Paz, por ejemplo, eh, mi tutor de la maestría era el cuarto hombre de la UNSA. En ese entonces, ¿no? Era el profesor Alberto Bonadona. Cada vez salen las teles por estos lugares. Y él una vez nos dio ese dato, por ejemplo. En la universidad somos un palacete, somos una ciudadela de 10.000 integrantes. Son 10.000 personas entre estudiantes, administrativos y docentes. Ese dato exacto de dónde se lo puede sacar, es bien difícil, porque estamos abordando los 3 segmentos, ¿no ve? Estudiantes, administrativos y docentes. Pero más o menos ronda los 10.000. Listo, ya tenemos una cifra plenamente válida, si es que quisiéramos estudiar la UNSA, por ejemplo. Les decía que es más difícil decir que mi población es infinita, porque sus mismos perfiles de tesis, si ustedes tal vez recuerdan, les decía, tenemos que aterrizar, tenemos que aterrizar, tenemos que aterrizar. Tenemos que definir si vamos a investigar a todo este sector o solamente a uno de ellos. Porque no es lo mismo que estemos investigando a estos, a los unos, a los dos, a los tres o a los cuatro. Son diferentes. Y realizar o llevar a cabo una investigación con este grupo así tan amplio pierde objetividad. Si hablamos de los eSports, por ejemplo, son una forma de deporte. No podemos decir, voy a estudiar a los jóvenes deportistas de la ciudad de Santa Cruz. Deportistas son fútbol, son básquet, son tenis, son eSports. Los eSports también es un deporte. Indistintamente que esté o no reconocido por el gobierno, o nuestra gobernación o nuestra alcaldía, son un deporte. Por tanto, no podemos generalizar, ¿verdad? Tenemos que aterrizar en cada uno de ellos. O en aquellos que nosotros querramos estudiar, por ejemplo. Es muy importante que podamos entender esa parte. Y con ello, sí o sí, estamos pasando de una población infinita a una población finita. La cosa ahora está, ¿cómo vamos a definir ese tipo de población? ¿De dónde vamos a sacar el sustento para decir, sí, en este tipo de artistas hay tal número de
integrantes. Ahí está el dato. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, Lisa. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente parte. Ya nos quedan 6 minutitos, nos vamos a volver a conectar y voy a grabar igual esa otra clase, ¿sí? Pero empezaremos ya a ver estas formulitas. Poblaciones finitas, poblaciones infinitas. ¿Dónde n minúscula es el tamaño de la muestra? ¿No ve? Te dice cuánto va a ser el tamaño de tu muestra, cuántas encuestas debes realizar. Eso es n minúscula. N mayúscula es el tamaño de la población. ¿Dónde está n mayúscula? Pues en la fórmula de poblaciones finitas. Aquí abajo tienen n y aquí arriba también tienen n mayúscula por si acaso. Z es el nivel de confianza. Les voy a explicar enseguida qué es el nivel de confianza. Prefiero hacerlo en la siguiente reunión porque esto es lo más complicado de entender. P, aquí está Z, ¿verdad? P es la probabilidad a favor. Entonces, Q es la probabilidad en contra. ¿Lo ven? ¿Dónde está Q? Está aquí. Z por P por Q. Aquí arriba, de igual forma. Z por P por Q por N. Y E es el error máximo permitido. Esta es la variable más interesante de toda la fórmula. Ya lo van a ver por qué. A ver, vamos a dar fin de una vez a esta reunión. Nos daremos un corte intermedio de 5 minutitos. Prepárense sus desayunitos, sus cafecitos. Yo también los necesito porque estoy medio agripado. Y nos volvemos a conectar, por favor. Ok, gracias, Lisa.